señoras y señores periodistas. En primer lugar, un saludo por el Inti Raymi a los cusqueños y en general por el Día del Campesino a todos los campesinos del Perú, de la costa, de la sierra, de la selva. En el Cusco celebramos el Inti Raymi, en muchos pueblos del norte y en la selva se está celebrando el Día de San Juan, coincidentemente. El Consejo de Ministros durante el Consejo anterior y el actual ha tratado temas que son de trascendencia nacional. Por ejemplo, hay la amenaza de una huelga de transportes para el día lunes, pero la negociación con los transportistas continúa y probablemente no haya la huelga o si existe la huelga será solamente de algunos sectores de transportistas. No hay, como se dice, la posibilidad del desabastecimiento, más todavía por 10 días, ¿no? Del desabastecimiento de los mercados. Eso no se ajusta a la realidad. En cuanto a la adquisición del fertilizante urea, la urea, es cierto que se han anulado 2 procesos de adquisición. La Contraloría ha encontrado ciertas irregularidades y está ya en proceso de investigación, ¿no? Si es que se encuentran responsabilidades, esperamos que sean sancionados los responsables severamente, ¿no? Y rápidamente. Actualmente se está acelerando el proceso de adquisición de este fertilizante a fin de que llegue a tiempo a nuestros agricultores. Esto independientemente de la distribución del guano de la isla que está en pleno proceso. También se ha acordado, ¿no?, un proyecto de ley sobre el transporte terrestre internacional, especialmente no está referido a Bolivia y Ecuador, a fin de que no ingrese al país combustibles que son mucho más contaminantes que el que poseemos nosotros. Al respecto, debo indicarles que, por ejemplo, los transportistas bolivianos que tienen un precio barato de su combustible, el combustible está subvencionado, vienen con los tanques llenos al país, pero ese combustible es mucho más contaminante que el que circula en el país. Entonces, va a haber una respuesta, ¿no?, en el sentido de que los transportistas terrestres bolivianos no van a venir con sus tanques llenos, sino con lo que es suficiente, ¿no?, para llegar a un establecimiento peruano, a un abastecedor peruano, a un grifo peruano, en donde deben llenar sus tanques. En cuanto al bono de arrendamiento, el Consejo ha acordado otorgar un bono de arrendamiento de hasta 500 soles, ¿no?, mensuales a aquellas personas que han sido afectadas en los lugares de desastres. O sea, la persona en estos lugares de desastres ha perdido su vivienda, la vivienda se ha destruido, ¿no?, el Estado le va a conceder un bono de arrendamiento. También se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, ¿no? La investigación penal, en su etapa preliminar, en su etapa inicial, es reservada.
deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público, allí ya no hay ninguna reserva. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Que en estas investigaciones, ¿no? La información reservada se da conocimiento rápidamente al público y a veces no seleccionando tal o cual información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder, por eso es que estamos presentando al Congreso de la República un proyecto de ley a fin de que esa forma, ¿no?, de prácticamente comercializar la información penal reservada, ¿no?, termine y sea sancionada hasta, en algunos casos, hasta con 4 años de pena privativa de la libertad. También se ha creado o hemos aprobado un proyecto de ley sobre un bono, un presupuesto suplementario. Sobre eso le damos la palabra al señor ministro de Economía para que nos informe sobre ese tema y otros temas de naturaleza económica. Señor ministro. Muchas gracias, Premier. Muy buenas noches. Hay un tema muy importante que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de esta semana. Como producto de la mejor recaudación que venimos teniendo, sobre todo por la mayor recaudación tanto de impuesto a la renta generado por la actividad minera, así como la mayor actividad económica, hemos tenido una mayor recaudación del IGB, lo cual nos ha permitido incrementar o hacer una propuesta para incrementar los recursos del presupuesto actual. Esto se hace mediante un crédito suplementario y es el proyecto de ley que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de esta semana. Este proyecto es por un monto cercano a un punto del 1% del Producto Bruto Interno y equivale a un gran esfuerzo que estamos haciendo, orientado sobre todo a mitigar los impactos de la crisis alimentaria de combustibles que está sufriendo todo el mundo. En ese marco, dentro de este crédito suplementario, se están destinando 2.000 millones de soles al otorgamiento de un bono alimentario. Alimentario en el sentido de que está orientado a cubrir o mitigar el impacto del crecimiento del precio de los alimentos en los sectores más vulnerables. En segundo lugar, lo que estamos haciendo como parte del proceso de fortalecimiento de la actividad productiva agropecuaria, se está incluyendo dentro de este proyecto de ley los 348 millones para una segunda compra de fertilizantes que serán realizados con estos recursos. Otro aspecto importante es el de generar recursos para obras que están en proceso de ejecución y están cercanas a ser terminadas, que están a cargo tanto de gobiernos regionales como de gobiernos locales. Estamos destinando más de 500 millones dentro de este presupuesto, de este crédito suplementario que se está presentando al Congreso para su aprobación. Y además, otro tema que resalta son los cerca de 500 millones adicionales que se le están dando para el bono habitacional, que van a ser colocados a través del Fondo Mi Vivienda. Sabemos que la actividad de construcción, además de generar puestos de empleo formales, tiene encadenamientos muy importantes con el resto de sectores de la economía. Estos son los usos más importantes, pero hay que tener en cuenta que esto es parte del esfuerzo que se viene haciendo desde el gobierno para mitigar estos impactos, que esto complementa lo que se ha venido implementando, por ejemplo, que es el tema de los 305 millones que ya se otorgaron para el pago de beneficiarios de programas sociales, que llegan a más de 1.300.000 peruanos, además de los 350 millones que se han otorgado para la primera licitación de fertilizantes, además de las medidas que hemos tomado que tienen un costo fiscal, que es la exoneración del impuesto selectivo al consumo para, por ejemplo, combustibles como el diésel, que son los más utilizados, y son parte de este gran esfuerzo. En esta segunda etapa estamos focalizando, estamos tomando medidas que realmente nos permiten orientarnos a aquellos sectores que están siendo más afectados por esta subida de alimentos
que afecta sobre todo a los sectores de menores ingresos. Eso es parte de toda una política pública y hay que tomarla en ese contexto. Los recursos que hemos orientado son recursos que van a estar bien direccionados y que además se hacen dentro del manejo responsable de las cuentas fiscales, ¿no? Tenemos un problema que es temporal. La inflación va a ceder, de acuerdo a los informes que se tienen tanto del Banco Central como de organismos internacionales, y obviamente tenemos que tomar medidas temporales dentro del marco, repito, de la responsabilidad fiscal con la que se han venido manejando nuestro presupuesto. Muchas gracias. Sí, gracias, Premier. Buenas noches con nuestros amigos de la prensa. Tenemos que informar que en el Consejo de Ministros del día miércoles hemos aprobado 3 proyectos de ley que son de suma importancia desde el sector justicia y que han sido consensuados con el Consejo de Ministros. El primer lugar, el que ya anunció nuestro Premier, que es el proyecto de ley que eleva la categoría de delito la revelación de la información reservada en un proceso penal, en un proceso de investigación penal. Como se ha señalado, la investigación, de acuerdo al artículo 324 del Código Procesal Penal, es reservada, de tal forma que solo tienen el privilegio de esta información los sujetos procesales y los operadores de justicia. Sujetos procesales, investigado, agraviado, abogados y operadores de justicia, juez, fiscal. De tal forma que solo se puede revelar esta información cuando el proceso deja de tener esta calidad y pasa a ser público a partir del juzgamiento, es decir, lo que antes se denominaba juicio oral. Antes de ello no se puede tener información porque desnaturaliza la esencia de la investigación, 1, y 2, pone en riesgo la investigación misma, y 3, pone en riesgo a quienes se encuentran sujetos a investigación, no solo en la vulneración a su derecho a la presunción de inocencia, sino también puede afectar testigos con código de reserva, puede afectar colaboradores eficaces cuando se trata de organizaciones criminales o delitos de alta complejidad. Un segundo proyecto de ley que lo habíamos anunciado en su momento es el del beneficio penitenciario humanitario. Nosotros sabemos que el Tribunal Constitucional nos dio el plazo de 5 años para poder cumplir con el deshacinamiento de penales. De tal forma que el haber aprobado este beneficio penitenciario humanitario con grillete electrónico permite que de manera racional y progresiva se pueda deshacinar penales para aquellos delitos de escasa lesividad. Es decir, no están aquí comprendidos los delitos que son graves, como tráfico de drogas, como secuestro, como homicidio calificado, violación de la libertad sexual de menores, tráfico de drogas, terrorismo, etcétera, etcétera. Esos no están comprendidos. Y un tercer proyecto de ley que es importante en la medida que se viene haciendo un uso excesivo de cómo se politiza determinadas situaciones que pueden tener rango de acusación constitucional o que pueden tener rango de investigación penal y que lo asume el Congreso de la República, es delimitar las competencias tanto del Congreso de la República como del Poder Judicial respecto a cuándo estamos frente a una acusación constitucional y cuándo estamos ante una investigación que implique indicios de ilicitud. Lo que estamos planteando es que cuando exista una acusación constitucional por la violación de la Constitución sea competencia exclusiva del Congreso de la República y que se respete el derecho de defensa y del debido proceso. Cuando se pretenda imputar delitos, en tanto el Congreso de la República no tiene competencia funcional para investigar delitos, sea competencia exclusiva de la Corte Suprema de la República mediante una comisión de calificación que esté integrada por 3 vocales supremos permanentes o por 3 vocales supremos nombrados. ¿Qué se persigue con esto? Que se objetivice, que las competencias estén delimitadas, pero también que se califique correcta y objetivamente a efecto de no desnaturalizar cuando estamos frente a una acusación constitucional por violación de la Constitución y cuando estamos frente a la investigación por un delito de función. Esos 3 proyectos de ley los consideramos importantes, los hemos aprobado por unanimidad en el Consejo de Ministros y están siendo trasladados al Congreso de la República para su debate y análisis. Debo también señalar que recientemente
ha trascendido a los medios de comunicación que el señor Vladimiro Montesinos ha sido trasladado a la base naval. Esto se ha hecho como consecuencia de un mandato judicial expreso que se tiene que cumplir. El Poder Judicial ha determinado su traslado. Sin embargo, el Procurador Público del Ministerio de Justicia como el Procurador Público del Poder Judicial están coordinando porque se ha tenido necesariamente que presentar el recurso de nulidad frente a esa resolución judicial, en tanto el Procurador del Ministerio de Justicia nunca fue notificado respecto a este proceso constitucional de habeas corpus. También estamos trabajando el proyecto de ley que va a permitir regular el beneficio o la medida de seguridad cerrada que tiene que dictarse en los establecimientos penitenciarios para aquellos condenados que tienen incidencia delictiva o que representan peligro, que requieren una alta seguridad. De tal forma que lo que ha dicho esta sentencia es que lo que se tiene que hacer es establecerse mediante una norma, un plan de seguridad o de internamiento que cale con las condiciones y circunstancias en las cuales se determinó el internamiento del señor Montesinos, y con eso también vamos a poder hacerle frente a esta situación normativa que el Poder Judicial ha señalado tiene que cumplirse. Eso respecto a lo que desde Justicia se ha trabajado y creo que consideramos relevante informar. Ministro de Salud, por favor. Muy buenas noches, señores periodistas. Bueno, en el aspecto de salud se ha estado trabajando con el Ministerio de Economía en relación al mantenimiento por un mes más a los CAS COVID. Y también ya estamos en el trabajo en el proyecto de ley para que este personal de CAS COVID pase a ser un CAS regular. Ya estamos manejando los criterios que se van a tomar para ello y darle continuidad a todo este personal de salud que vamos a seguir manteniendo dentro de las áreas de los diferentes hospitales. También tenemos conocimiento de que ha habido incrementos de casos positivos de COVID-19, los cuales todavía no llegan a un 5% como para poder decir que ya estamos en una cuarta ola. Hasta el momento estamos por debajo de esas cifras, pero el Ministerio está atento, esperando el transcurso de estas semanas y poder evaluar y ver si ya llegamos a una cuarta ola. Sabemos que también ha habido los casos de friaje en diferentes partes del país. Se están tomándose las medidas necesarias, está en un sistema de alerta, una continua evaluación, y tenemos que tener presente a todos ustedes, hacer llegar a nuestra población que lo fundamental en esta pandemia, recordarles, es el uso de la mascarilla. Es una de las medidas que no se ha retirado y por favor, instalar a nuestra población que es la única manera de controlar que estos casos sigan incrementándose y que acudan a los centros de vacunación, que cumplan su tercera dosis a los que les corresponde y su cuarta dosis a toda la población que está dentro del grupo etario. Se está tomándose nuevas medidas para ver el incremento de cuarta dosis en la población de 30 años. Ya se les va a estar comunicando las debidas normas que vayan a seguirse. Gracias. Ministro de Transporte. Señor Premier, señores periodistas, quizá la noticia que más han estado comentando en los medios es la que corresponde al paro anunciado para el día 27. Tal como lo comenté en estos días, por instrucción del señor presidente, venimos trabajando con varios gremios de manera anticipada, no necesariamente coincidente por el hecho de la convocatoria del paro, lo que nos ha permitido en cierta manera llegar a algunos entendimientos con gremios importantes, los cuales por mutuo propio han decidido no intervenir en el paro. Sin embargo, el motivo también de uno de los puntos principales del Consejo de Ministros del día de hoy es el reportar el trabajo que venimos desarrollando con gremios que están instalados en la ciudad de Lima y que también tienen agremiados que pertenecen a otras zonas del país, de la zona norte y oriente. En ese sentido, hemos
a través de equipos técnicos que se han constituido de carácter multisectorial, hemos venido trabajando diferentes medidas de carácter normativo, primeramente aquellas que corresponden al sector, que nos ha llevado a informar el día de hoy que, por ejemplo, hemos proyectado, emitido y alcanzado para firma decretos supremos que resuelven el tema de las licencias de conducir, que es uno de los asuntos que más preocupación le traía a estos gremios y a otros a nivel nacional. Igualmente, tenemos otro decreto supremo que corresponde a la infraestructura complementaria, situación que modifica un reglamento que venía rigiendo y que le da determinadas garantías a los transportistas frente a la competencia desleal de algunas empresas del sector privado. Igualmente también hemos trabajado con los equipos de jurídica, conjuntamente con los de los gremios, algunos proyectos de ley, porque la solución a los problemas que ellos plantean exceden las competencias, funciones y atribuciones del sector. Sin embargo, hemos dado todo el apoyo necesario para poder trabajar estos proyectos de ley, los cuales están también siendo alcanzados al gobierno central a efecto de poder darles una última revisada y poderlos derivar al Congreso de la República, donde tienen que desarrollar el tratamiento que corresponde por ser el fuero que tiene que emitir la ley correspondiente. Igualmente también el día de hoy se ha aprobado un decreto supremo sobre transporte internacional que, como lo mencionó bien el señor Premier, está orientado a establecer un sistema de control que sea más equitativo para el tránsito de unidades de transporte de carga que proceden de países vecinos que hacen uso de combustible que no se encuentra en condiciones adecuadas y que contamina el medio ambiente nacional. Aparte de que también tienen costos prohibitivos y son una competencia desleal para nuestros transportistas. Igualmente también se ha coordinado con Indecopi a efecto que desarrolle un informe sobre la estructura de costos de transporte que nos permita tener parámetros nuevos, dada la evolución de las normas que se dieron hace más de 20 años, a efecto de determinar si es que es necesario hacer algunos ajustes y si estos se pueden hacer o están dentro del ámbito de competencia del Ejecutivo. Caso contrario, serán derivados al Congreso de la República. Lo que quiero establecer y dejar en claro es que todavía continuamos trabajando porque, como ustedes entenderán, este es un proceso de negociación y en un proceso de negociación a veces se van cerrando algunas demandas, pero curiosamente los gremios siempre se las ingenian para plantear nuevas demandas dentro de este esquema de negociación. Y lógicamente nosotros no podemos abandonar de ninguna manera el tratamiento de estas expectativas, por mucho que algunas de ellas quizás incluso linden en lo inconstitucional, porque no están contemplados dentro del marco legal del Estado. Sin embargo, continuamos trabajando. Luego de esta conferencia, tengo que regresarme al despacho. El viceministro de Transportes, junto con el viceministro de Economía y Finanzas, se encuentra en este momento reunido con 4 de los dirigentes que han sido designados por los gremios a efecto de consensuar lo que nosotros hemos traído como parte de la documentación que ya se ha generado a su favor, pero también para indicarles que hay otras expectativas que ellos tienen y que es necesario por la complejidad y también por la tipología de las mismas establecer nuevos relacionamientos, hacer una reconvención
de algunas propuestas, recibir también informes de otros sectores que están comprendidos dentro del alcance de las normas y lógicamente para ello vamos a requerir algo más de tiempo. Sin embargo, para concluir en esta parte, el Consejo de Ministros tiene la predisposición para reunirse una vez que nosotros tengamos estos últimos reclamos de los gremios ya más afinados a efecto de determinar su viabilidad y su probabilidad de atención. Gracias. El ministro de Comercio Exterior, por favor. Primero, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Señores periodistas, a toda la prensa en general, ciertamente que tal como lo ha anunciado el Premier, hoy día, Día del Campesino, un día muy relevante para todo el país, en el marco además de la celebración tan importante del Inti Raymi en Cusco, en muchas regiones del país. Creemos que se complementa muy bien con la celebración en nuestra hermosa selva por el Día de San Juan. Celebraciones todas que celebran la vida, que celebran la naturaleza, la cosecha. Hoy día veíamos cómo los pobladores en las diferentes regiones de nuestra Amazonía aguardaban en las lagunas hermosas para ese baño bendito en la madrugada. No hay frío ni calor que resista. Eso es importante porque significa también la reactivación del turismo. Este fin de semana se calcula sobrepasar los 600.000 viajeros internos, que significa un volumen superior a 60 millones de dólares de valor comercial. Eso es muy importante también porque los turistas están llegando de manera más recurrente luego de la eliminación del distanciamiento en aeropuertos. Hoy se está llegando a 700.000 turistas de recepción en el país. Solo en los días de este mes se sobrepasa los 125.000 turistas. En ese contexto es que reafirmamos esa vocación de trabajo, de reactivación del sector. Evidentemente también reiteramos esa voluntad de gobierno expresa en el diálogo extendido en diferentes sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros, pero también esa vocación de diálogo centrado en diferentes problemáticas y conflictos que se tienen en las regiones. Está en camino instalándose las comisiones y las mesas de trabajo en Chalhuahuacho, por Las Bambas. Igual hace unos días han sesionado nuestras mesas en Cusco, así como la del distrito azucareros de Lambayeque. También hay un proceso de diálogo, como hoy dice nuestro ministro de Transporte, también por una comisión de comisionados técnicos viendo la problemática del transporte. El gobierno se ha dividido así en diferentes equipos, atendiendo diferentes necesidades de las poblaciones, con esa vocación de diálogo democrático y respetuoso que el gobierno está enfatizando. Muchas gracias. El señor ministro del Interior. Buenas noches, Premier. Buenas noches a todos los señores de la prensa. Igual que el Premier, saludar a todos los campesinos por su día. El día de hoy hemos estado también discutiendo, como ya lo señaló el ministro de Transporte, el posible paro que va a haber el lunes o una movilización. Nosotros desde el sector interior estamos trabajando para que cualquier tipo de movilización se haga dentro de los cánones y los márgenes de la ley, del respeto a la propiedad privada, a la propiedad pública, el respeto a la integridad de las personas. Mientras que eso se dé, nosotros vamos a tratar de acompañar y de asegurar que cualquier nivel de protesta se haga dentro del marco constitucional. El día de mañana también sabemos que hay una marcha en horas de la tarde de movimientos de LGTB que van a salir a expresar sus posiciones. Creo que esto es tanto en el Callao como en el centro de Lima. Nosotros igual vamos a acompañar estas marchas y le hemos indicado que todas las personas tienen su derecho a expresarse, mientras que ese derecho no transgreda la propiedad privada ni la propiedad pública, ni ponga en riesgo
la integridad de terceras personas. Después he dado cuenta de lo que hemos venido realizando desde el sector interior para enfrentar el tema de la inseguridad, el tema del robo de celulares, el tema de robo de carteras, es decir, de aquellos delitos menores que son los que de alguna u otra manera directamente generan zozobra y temor en la sociedad. Nosotros estamos atacando constantemente mercados ilegales. En lo que va ya de este mes hemos sobrepasado los 25.000 celulares incautados, casi 20 toneladas de droga incautadas, más de 670 armas de distinto calibre incautadas que hemos recuperado de manos de delincuentes que las tenían y que eran utilizadas para seguir generando el terror en la sociedad, y muchas de ellas quizás hayan causado heridas o muertes de personas. Estamos en todo este trabajo, sabemos que, como ya lo he informado ante el Consejo de Ministros, hay un proceso en el Congreso de censura hacia mi persona, en la cual yo, como todo demócrata, voy a aceptar lo que el Congreso tenga a bien decidir. Es una potestad del Congreso, y le he dado cuenta al señor Premier y a todos mis colegas ministros que vamos a trabajar hasta que así lo decida el Congreso o hasta que lo decida el presidente de la República. Eso es todo lo que podría decirles. Señor Ministro de Educación. Bien, señor Premier, colegas y estimados amigos periodistas. Bien, en el Consejo de Ministros se ha tratado el tema de salud y fundamentalmente el incremento de contagio que se estaría produciendo en diversas regiones. Entonces, allí hemos convenido para garantizar y reiterar el pedido a las direcciones regionales de educación el tema del incremento de la vacuna en ese segmento que está atrasado, que es el segmento de 5 a 18 años. Hemos hecho la reiteración, hemos coordinado con el sector salud y lo que sí se ha garantizado, y ahí no hay ninguna variación, es el trabajo estricto de presencialidad. Es más, se ha ampliado con el tema de las universidades también, y en la próxima semana debe estar saliendo la normativa respecto a la presencialidad al 100% de los pedagógicos y tecnológicos, que estaba todavía, no había la norma técnica que corresponde. Luego también es necesario informar que en el Consejo de Ministros descentralizado desarrollado en Arequipa, el 22, el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, rubricó el decreto supremo para garantizar el pago por primera vez, y aquí quiero ser preciso y claro, por decisión política de la gestión del Poder Ejecutivo, el tema del pago de la escolaridad, tanto a docentes contratados como a auxiliares. Anteriormente no se reconocía ese derecho, y a partir de la fecha este gobierno ha considerado necesario reconocer también este derecho para los trabajadores contratados, docentes y auxiliares. Igualmente, dentro del marco del cumplimiento de los acuerdos de los consejos de ministros descentralizados, es que el Ministerio de Educación, habiendo ofrecido y habiendo asumido el compromiso de acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico, especialistas del Ministerio de Educación se han trasladado a la región Ayacucho, lo que concierne a parte del ORAE, y han visitado las instituciones educativas en forma presencial para acompañar a los docentes conjuntamente con los especialistas de la UGEL y de la Dirección Regional de Educación. Lo mismo ha terminado la presente semana en la región Huancavelica. Y igualmente quiero aprovechar también para señalar que en anterior Consejo de Ministros se aprobó también el tema ya de las transferencias que van a permitir garantizar los juegos escolares a nivel de las UGELs y a nivel de las a nivel de las regiones. Esto en la medida que dentro del marco de la situación de fortalecer el tema de convivencia escolar, la situación de darle sostenibilidad emocional a los estudiantes, los juegos escolares han iniciado en el nivel interno y luego pasarán en el nivel local, luego regional y la etapa nacional, que está garantizado con el presupuesto que corresponde. Eso es lo que en términos generales podemos señalar. Muchas gracias. Agricultura, por favor. Muy buenas noches, señor Premier, señores periodistas.
Estoy en mi primera exposición ante ustedes de manera corporativa y lo que tengo que decir en las 2 semanas que tengo es 3 cosas. Una, que habiéndose encaminado la nulidad de la segunda campaña de la adquisición de la URIA, hemos tomado todas las medidas del caso para que en lo que corresponda absolutamente bajo mi gestión, la URIA pueda ser adquirida y llegue a los almacenes para la distribución de los agricultores de menos de 5 hectáreas y que usan URIA a partir del día 4 al 5 a la semana del 13 de agosto. Es decir, en el tiempo comprendido del inicio de la campaña agrícola del 2022 al 2023. Otra cosa que tengo que decir sobre el término de hablar de la seguridad alimentaria es que la campaña 21-22 ha sido casi exitosa en el sentido de haber producido la cantidad de alimentos que se esperaba y solo se ha registrado una disminución de 1.1% según nuestra revisión de datos. Eso significa que la provisión de alimentos será garantizada por la campaña 21-22 y la que estamos tratando de garantizar con todas las medidas que estamos tomando en la coordinación con toda la estructura del Ministerio, más la institucionalidad del Estado que está relacionado a la agricultura, que la campaña del 22-23 esté, en lo que a fertilización se refiere, atendida en los sitios más vulnerables de los agricultores. Todo lo demás se va incorporando de manera organizada. Y finalmente, ustedes comprenderán, y ya lo han mencionado los señores ministros y el Premier, el día de hoy es la feria del Inti Raymi, la fiesta del Inti Raymi y la fiesta de San Juan. Ambas son maneras de nuestra diversidad cultural, pero lo central es la exposición y la alegría por la diversidad, por la agrobiodiversidad y la gastronomía que ha regido aquí durante mucho tiempo. Eso es lo que tendría que decir en lo que me corresponde. Gracias. Cultura, por favor. Muchas gracias, Premier. Nuevamente, buenas noches, ministros. Buenas noches a la prensa nacional. Anunciarles que hoy en el Día de Campesino, que celebramos también el Inti Raymi y la fiesta de San Juan, a nivel de lo que es escuela, podemos anunciar que hemos procedido ya a instalar las señaléticas para poder darle acceso con una nueva ruta a los turistas en Cuelap. Se cuenta ya con el informe favorable del gobierno local, del gobierno regional. Es un trabajo que se ha realizado de manera conjunta con Mincetur y esto permitirá que nuevamente los teleféricos vuelvan a activarse, que los turistas vuelvan a recorrer nuevamente Cuelap por una nueva ruta. La parte interna aún no va a haber acceso porque existe el plan de poder trabajar el desarrollo integral de la reconstrucción y poder recuperar Cuelap en su totalidad. Así que es un anuncio importante para que el turismo vuelva a reactivarse ahí a través de la cultura y de lo que representa Cuelap. Por otro lado, quería manifestarles algo que no solamente ha sucedido en el sector cultura, sino en todas las instituciones del gobierno nacional, en todos los ministerios, en todos los gobiernos regionales y en todos los gobiernos locales. La ley 31.419, que es la ley de idoneidad en el ejercicio de la función pública, su reglamento fue aprobado el 18 de mayo y nos obligó a todas las instituciones del Estado a poder evaluar con parámetros establecidos por esta ley regulada por el Congreso de la República a nuestros funcionarios en todos sus niveles, principalmente aquellos que ocupan cargos directivos. Todos los ministerios, y Cultura no ha sido la excepción, han tenido que revisar esta ley y, por supuesto, a pesar del respeto que se le puede tener a muchos profesionales, quienes no cumplían con estos requisitos, han tenido que dejar el cargo público. La ley es igual para todos, se aplica igual para todos y creo que cuando se informa alguna situación se tiene que hacer con la absoluta verdad y manifestarles que a través del Ministerio de Cultura, y por supuesto es un procedimiento que lo está revisando Servir y la propia Contraloría, porque existe un delito que es el delito de designación indebida de cargo y aceptación indebida de cargo, que se aplica esta normatividad, es que todos los ministerios, y Cultura no ha sido la excepción, han tenido que proceder a revisar esta normatividad, donde te piden y te exigen títulos profesionales,
te piden experiencia en el sector público, experiencia acumulada en el sector privado y diversos requisitos que son importantes mencionarlos y no se trata solamente de decir que un funcionario deja de ser funcionario porque simplemente a algún ministro se le ocurrió y porque ya ese lugar tiene un puesto determinado, cuando esos cargos directivos están sujetos a concurso público, cuando así los cuadros de asignación de personal lo estipulan. Por otro lado, Premier, y si me permite, en virtud de lo que ha expresado el ministro de Transportes, yo creo que sí es importante hacer un llamado a la tranquilidad al país. El gobierno, como lo ha dicho bien el Premier, está trabajando, está dialogando, está consensuando. No generemos innecesariamente un pánico de desabastecimiento. El diálogo todavía continúa. Tenemos una crisis internacional que aqueja las economías de toda la región. Ojalá que países hermanos logren la paz social y democrática, como por ejemplo Ecuador. Nosotros tenemos que seguir avanzando en el diálogo, en el trabajo. Por supuesto que esta crisis no está en nuestras manos, esta crisis internacional, poder solucionarla, pero sí a paliarla, y estamos trabajando mucho por ello. Así que hacer un llamado a la tranquilidad que tienen un gobierno del presidente Castillo, del Premier, liderado el Consejo de Ministros por el Premier, que está trabajando por la tranquilidad del país. Y yo creo que el generar el pánico innecesario en estos momentos no es sano. Así que vamos a seguir trabajando por ello. El Premier nos ha ordenado y nos ha dispuesto sesión permanente del Consejo de Ministros, así que vamos a estar atentos trabajando las 24 horas durante todo este fin de semana para poder darle tranquilidad al país. Muchas gracias, Premier. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio. Primera pregunta, Jacqueline Mesa, de Radio Exitosa. Buenas noches, ministro. Estamos en vivo para Exitosa. La pregunta es para el ministro de Agricultura. ¿Se han detectado ilícitos penales en la segunda convocatoria de compras de fertilizantes? Se anuncia también que existirían pruebas sobre una negociación ilícita en la adjudicación para la compra de urea. ¿Qué se sabe sobre eso, ministro? Y la segunda pregunta es para el ministro de Transportes y Comunicaciones. Los gremios de transportistas de carga pesada exigen la reducción del diésel, bajar el precio de los peajes y evitar el ingreso de los camiones ecuatorianos y bolivianos a territorio peruano. Si el gobierno no acepta esta negociación, acatarán el paro este lunes 27. ¿Para el gobierno es viable aceptar estas peticiones? Gracias. Mire, yo he mencionado, y gracias por esa pregunta que debe estar en la preocupación de todo el país, y sobre todo de los agricultores, ¿no? El tema es que la Contraloría ha encontrado un conjunto de irregularidades en su informe y eso ha sido asumido como una necesaria intervención en términos de la transparencia y la idoneidad y la lucha con cualquier elemento que pueda teñir de corrupción los actos del Estado. Por lo tanto, ahora ya está en manos de los procedimientos de los órganos de control y eso ha generado que se dé la nulidad de ese concurso y ese procedimiento en su segundo momento. Y eso nos ha permitido pasar a la siguiente etapa, que es garantizar la adquisición y la puesta en campo a los agricultores correspondientes en la fecha que hemos mencionado, que será en la primera semana de agosto. Eso significa que otros instrumentos y otros mecanismos de la logística para garantizar esa decisión se han activado a una velocidad porque los cultivos no esperan, tienen su calendario y eso es lo que estamos tratando de cumplir, pero con las características de la transparencia, de la calidad de los productos a la urea adquirida y también la oportunidad que nos obliga el inicio de la campaña 2022-2023. Gracias. Sí, con respecto a la pregunta que recae en el despacho de transportes. En cuanto a transporte internacional, que es la eliminación de ese diferencial que le resulta negativo a los transportistas nacionales, ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros la norma correspondiente a efecto de establecer los parámetros técnicos bajo los cuales, a partir de su dación, tendrán que implementarse y poner en igualdad de condiciones
tanto a los transportistas internacionales como a los transportistas nacionales. En cuanto a los otros temas que involucran incluso leyes, estamos precisamente como puntos pendientes en la negociación que venimos desarrollando con los gremios. Y con relación a que si de no atenderse los puntos mencionados, los transportistas se van al paro, solamente podría indicar que de los contactos y del trabajo que hemos desarrollado de manera conjunta con gremios muy importantes del país, ellos están manteniendo con total prudencia el intervenir en el paro que ha sido convocado, lo que significa no por ello que estamos con el tema resuelto, al contrario, solamente que podríamos señalar que hay un sector de los transportistas que están buscando una solución, al igual que nosotros, para poder suspender el paro de lunes. Tenemos todavía sábado y domingo a efecto de lograr un entendimiento con ellos. Esperamos lograrlo y por eso es que ya se les ha mencionado acá que el Consejo de Ministros se ha declarado en sesión permanente para poder ser convocado de inmediato en la medida que los transportistas acepten las propuestas que se les está haciendo desde el gobierno, porque más allá de ello tampoco podemos hacerlo en el sentido de que afectaríamos recursos sumamente importantes para atender el resto de la economía nacional. Muchas gracias. A continuación, pregunta Yanelis Martínez, de RPP. Ministro Barranzuela, buenas noches con todos los ministros. Usted ha mencionado, en todo caso, que todavía no se ha llegado a un acuerdo al 100%. Al inicio de la conferencia, el presidente del Consejo de Ministros indicó que se está asegurando que no va a haber desabastecimiento por 10 días, como se mencionó, y que efectivamente ya se ha llegado a un acuerdo con algunos de los gremios, pero ellos han dicho expresamente a la salida de la reunión que tuvieron con usted de que si es que no se cumplen estos 5 puntos que se están pidiendo, ellos no van a levantar esta medida de protesta. ¿Cómo se puede asegurar entonces que no va a haber desabastecimiento? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Y una segunda pregunta al ministro del Interior. Se ha hecho ya una moción de censura en contra de usted, en la que dice claramente que en lo que viene o en lo que va de su gestión solo se tiene como resultado la fuga de altos personajes implicados en corrupción, y así como muertes de desaparecidos y caos social. Es lo que dice textualmente a puertas de estas manifestaciones que se vienen. ¿Cuáles son las medidas que usted va a tomar? ¿Hay un mea culpa quizás como parte de su trabajo que está realizando? Gracias. Gracias. Bien, con respecto al pronunciamiento, que se hace a través del señor Premier relativo al desabastecimiento, primeramente habría que entenderlo como una señal de optimismo que tiene el gobierno, porque hay un compromiso de diálogo y un compromiso de negociación que todavía queremos agotar. En el caso de que esto no fuera así, tampoco podemos pensar que puede producirse un rápido desabastecimiento. En realidad, dado que esta negociación, como lo señalé antes, está en su etapa final, todavía esperamos llegar a un acuerdo con ellos. Gracias. Estoy en la misma línea de razonamiento del señor ministro de Transportes. Tenemos una estructura de mercado, tenemos 3 valles que todavía están produciendo y eso nos permitiría atender, además de sábado y domingo, los siguientes días para el diálogo, porque lo que queremos es efectivamente no tener ninguna otra interferencia, sino las mejores condiciones para que se llegue a buenos entendimientos con un soporte absolutamente justificado y con validez de compromisos.
Esa sería la primera. Nuestra apuesta sigue siendo a que los caminos están absolutamente en la buena intención del entendimiento. Gracias. Gracias a la pregunta de RPP. Como lo señalé hace un momento en mi exposición, soy consciente de que hay una moción de censura de parte del Congreso hacia mi persona. He leído la moción de censura. Como también les he comentado, el día de ayer he cumplido un mes en el cargo. He detallado a grosso modo algunas acciones que o algunos resultados que hemos alcanzado. 20 toneladas de droga de las 43 que se han incautado en lo que va del año, creo que es un tema importante resaltar. Más de 25.000 celulares incautados, creo que también es un tema que debe resaltarse en una gestión. Casi 700 armas recogidas de las organizaciones criminales, ¿no? Bandas criminales desarticuladas, organizaciones criminales desarticuladas. Creo que es importante ello. Se me está señalando de que soy directamente responsable de las muertes de Atico, las 14 fallecimientos. Durante la exposición que tuve la oportunidad de dar ante el Pleno del Congreso, dado que fui invitado por los señores congresistas, expresé que esas 14 muertes se dieron el día 2 de junio. A partir del día 2 de junio no hubo un homicidio más porque la policía actuó de inmediato. Esas 14 muertes se dieron en sectores alejados de Atico por dos organizaciones, Atico Calpa y Calpa Renace, que están vinculados a la minería ilegal. Ayer he estado en la ciudad de Trujillo y he visto también que similares circunstancias de las que ha acontecido en Arequipa, en la provincia de Carabalí, vienen aconteciendo en lugares como Otusco y Patás, donde la minería ilegal también está campeando y se están organizando grupos que entre ellos, por cuestión de ganarse zonas, están decididos incluso a asesinar a otros grupos. Nosotros estamos trabajando para evitar esas muertes. Se me culpa de la huida del señor Silva, ¿no? Nosotros en todo momento, desde el inicio de mi gestión, hemos dado cuenta de que a todas las personas que están requisitoriadas se les va a buscar. Yo estoy convencido de que en mi gestión vamos a poder detener a estas personas, especialmente al señor Silva, que es el que tenemos quizás más información al respecto para poder dar con su paradero. Hay 50.000 soles que se están ofreciendo por parte de recompensas, un sistema que se logró en 24 horas colocar. Estamos recibiendo información que nos acerca cada día más a estos grupos de policías especializados para lograr la captura de estas personas y llevarlas a que enfrenten a la justicia, no puedan escaparse y no pueda haber impunidad en el país. Sobre el tema de la decisión que tome el Congreso, eso escapa a mi persona. Entiendo que los señores congresistas discutirán y ellos llegarán a una decisión. Ellos necesitan tomar esa decisión en conjunto, creo que son 66 votos que se requieren, y si lo alcanzan, yo aceptaré democráticamente esa decisión. Eso es una potestad de los señores congresistas. En la democracia, esa es parte del juego democrático, aceptar, igual que acepté la invitación, igual que acepté cada una de las invitaciones de las comisiones en el Congreso, a ninguna dejé de asistir, igual voy a aceptar la decisión que tomen ahora. Gracias. Muchas gracias. A continuación, pregunta de Juan Carlos Portilla de Latina. Buenas noches, Premier, Ministro, ¿cómo le va? Acá al fondo. Bueno, se ha anunciado esta ley que crea el delito de difusión de información fiscal que atentaría contra la libertad de información. Si bien no hay ningún derecho absoluto, esto pareciera una ley mordaza contra la prensa, teniendo en cuenta que, digamos, el propio presidente de la República, el ex ministro Silva, que en algún momento estuvo sentado donde están sentados ustedes, está también siendo investigado, el sobrino del presidente también está siendo investigado. Es decir, que el gobierno, que tiene prominentes personajes siendo investigados, presente una ley que prohíba la difusión de información de carácter penal, ¿no es una ley mordaza
con nombre propio no es la ley Pedro Castillo Terrones? Gracias. Toda ley que se presenta tiene una razón y un fundamento, y cualquier análisis fuera de esa razón y ese fundamento no es objetivo, es subjetivo. Denominar la ley Mordaza es un intervalo de subjetividad, porque pretender llamar a una ley con un nombre propio cuando lo que pretendemos es proteger derechos fundamentales, proteger que no se afecte un derecho constitucional como la presunción de inocencia y proteger que no se afecte a testigos con código de reserva, justamente estas fugas y esta desnaturalización de la investigación se generan porque la investigación que es reservada se revela y traspola a terceros y terminan informándose y teniendo este tipo de reserva de investigación personas quienes toman todas las previsiones delictivas para poder evadir su responsabilidad penal. De tal forma que no hay tal situación. Aquí hemos señalado, y lo ha dicho el mismo presidente de la República, indistintamente de quién sea el investigado, en este gobierno va a tener que recurrir a no solo el Congreso de la República, sino a la Fiscalía, cuando dentro del marco de la Constitución y la ley alguien está sometido a una investigación porque hay indicios de ilicitud. De tal forma que está el proyecto de ley aprobado, está trasladado al Congreso de la República y será ahí el espacio donde se analizará, se debatirá y tendremos que ir en legitimidad a defenderlo porque es una postura netamente técnica, jurídica, que es la que hemos planteado, pero de ninguna manera se le puede etiquetar o rotular como ley Mordaza o ley con nombre propio. No es esa la intención ni la finalidad de este proyecto. A continuación, Carla Gutiérrez, de Canal N. Buenas noches, ministro. Katia Gutiérrez, de Canal N. Buenas noches. Quería hacerle una consulta al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Ministro, buenas noches. Mi pregunta más va en el lado de... Por aquí, ministro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mi pregunta va más por el lado de su reflexión respecto a la decisión del Poder Judicial de que el Ministerio Público debe seguir investigando al presidente de la República porque existen indicios razonables suficientes según la resolución del juez que ha emitido esa resolución. Quería saber su reflexión sobre ello porque sin duda a nivel legislativo marca un precedente para futuros procesos a otros presidentes también. Incluso el juez menciona el caso de Alan García, que consideró que no habían indicios suficientes y considera que en este caso sí los hay. Y lo remarco porque yo sé que ustedes han cuestionado la investigación del Ministerio Público, pero un poco quería saber su reflexión sobre eso y también la disposición del presidente de responder a la Comisión de Fiscalización del Congreso el día lunes. Muchas gracias. Gracias. La primera pregunta se refiere a una reflexión sobre la posición. Muy bien. En ese caso, el presidente ha hecho uso de una facultad que la ley le confiere. La justicia es la que decide, y en este caso ha decidido en primera instancia. No es una decisión definitiva. No podemos hablar todavía de precedente. Pero si esa fuera la decisión definitiva, por supuesto que hay que acatar esas decisiones. Eso en cuanto a la primera parte de su pregunta. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, todo el Perú sabe, y ustedes los periodistas conocen, que el presidente de la República manifestó su disposición de colaborar con la comisión. Después de este hecho, todos conocemos que el señor presidente de la comisión manifestó públicamente, manifestó a los medios, que ya tiene pruebas definitivas sobre la responsabilidad del presidente. Eso lo manifestó públicamente, todos los conocemos. O sea, ya hay una decisión final, ya tienen una decisión final, no entiendo para qué se requiere ya de nuevas actuaciones,
¿no? Ya no se justifica para nada. Sin embargo, lo que decida el presidente lo hará con sus abogados. Nosotros, los ministros, no sabemos cuál es la estrategia que se va a seguir al respecto. Para terminar, pregunta de Carla Ciesa, de TV Perú. Ministro, buenas noches. Sobre este proceso de negociación con los transportistas, precisamente usted, ministro Juan Mauro Barranzuela, detalló que estos gremios se están ingeniando, ¿no?, para exigir nuevas demandas y que algunas incluso no están contempladas dentro del marco legal del Estado. Si nos podría revelar cuáles son quizás una de las demandas, digamos, insostenibles de darles. Y por favor, si me permite, es una pregunta importante para el ministro Oscar Graham sobre este destino de 2 millones de soles para este otorgamiento de bono alimentario. Si nos podría dar más detalles, por ejemplo, quiénes exactamente, ya nos ha indicado ustedes que son las personas vulnerables, pero quiénes, cómo o cuándo. Quizás si nos podría dar más detalles porque creo que hay muchas personas, mucho público interesado en este bono. Gracias. Bien. Cuando hablaba de propuestas, estas pueden ser justas, pero no necesariamente legales. En el caso de los transportistas, como cualquier otro gremio, tienen múltiples expectativas, que dentro de su entendimiento pretenden que éstas sean acompañadas por el Estado, sobre todo cuando nos encontramos en un proceso de negociación. En ese sentido, por ejemplo, ellos pretenden que se les apoye para el establecimiento de costos mínimos de fletes. Como ustedes entenderán, un Estado democrático de libre competencia no puede generar, mucho menos a través del Ejecutivo, dispositivos que establezcan condiciones que les sean favorables a unos en desmedro de otros. Es el libre mercado el que fija estas condiciones. Entonces, por eso es que yo mencionaba que estos podrían estar inmersos dentro de una situación de carácter no legal. En lo que corresponde a la asignación que se está haciendo dentro de este proyecto de ley de crédito suplementario, son 2.000 millones de soles. No, esto en realidad complementa las primeras medidas que hemos tomado, la que primero incluyó el pago de una subvención adicional a beneficiarios de programas sociales por 1.300.000 peruanos. Esta segunda parte del bono que se está pidiendo la aprobación del crédito suplementario por parte del Congreso, incluye básicamente a una población en situación de pobreza, incluido obviamente los beneficiarios de los programas sociales, que es el sector que está siendo más afectado por el incremento de los precios de los alimentos, que afecta a todo el mundo, y que obviamente tenemos que, en nuestro caso, enfocar nuestros esfuerzos en esa población. Hay que considerar que este no es un bono universal como los que anteriormente se han pagado, sino que básicamente lo que hace es considerar cuánto se ha incrementado el costo de la canasta básica de alimentos para compensar ese incremento en el precio, ¿no? Hay que considerar eso y se enfoca ahora en sectores en situación de pobreza. La operativa y la oportunidad de los pagos y el cronograma de los pagos lo va a anunciar en los próximos días el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. De esta forma, damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la participación de los medios de comunicación y la presencia de los ministros. Buenas tardes.